La pestaña de las ruedas delanteras en las curvas se aprieta al carril exterior, lo que provoca un frotamiento suplementario. La diferencia de las circunferencias de rodamiento de los pares de ruedas por los carriles exteriores e interior provoca un desplazamiento transversal y desplazamiento longitudinal del par de ruedas, aumentando de ese modo el frotamiento de deslizamiento o el rozamiento. A la entrada en la curva y salida de esta se produce el giro del buggy que provoca un frotamiento suplementario. Y tenemos que la resistencia debido a las curvas por solidaridad de las ruedas es igual al ancho de la vía multiplicado por el factor de rozamiento por el peso del vehículo sobre 2 por el radio de curvatura en la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados del ancho de la vía y la distancia entre los ejes. Por tanto, la resistencia debido a las curvas por paralelismo de los ejes es igual el factor de rozamiento al ancho de la vía por el factor de rozamiento por el peso total por eje sobre 2 por el radio de curvatura. Entonces, la resistencia por curvaturas es igual a 120 multiplicado por la suma de la distancia entre ejes en metros y el ancho de la vía sobre el radio de curvatura, que es conocida por la fórmula de Krupp. Resistencias suplementarias a las curvas, donde K es igual a 1 para curvas con peralte y K es igual a 1.5 para curvas con ausencia de peralte. El peralte es la diferencia de altura en las curvas en el radio de giro exterior. Entonces la resistencia suplementaria a las curvaturas es igual a K multiplicado por 35 sobre el radio de curvatura. Resistencia debido a la inercia, donde la resistencia debido a la inercia es igual a la masa multiplicado por la aceleración, que varía de 0,4 a 0,25 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el coeficiente que varía de las masas giratorias, o lo que es igual a la inercia más el ángulo, que para locomotoras eléctricas es 0,25 a 0,30 el coeficiente, para un matremóvil de 0,05 a 0,08 por la aceleración. Peso de la locomotora. El peso de la locomotora es igual al peso de la locomotora en sí, más el peso de todos los carros. Entonces, donde el peso de los carros es igual al número de vagones, multiplicado por la masa más la carga útil. Y tenemos que la resistencia es igual a la resistencia a la rodadura, resistencia a la inercia, la resistencia por solidaridad y resistencia a la curvatura. La adherencia entre las ruedas de la locomotora y la vía se determina con la siguiente tabla. Adherencia para ruedas de fierro fundido y ruedas de acero. Si tenemos una riel seca con arena, para fierro fundido 25% y ruedas de acero 33%. Una riel seca sin arena 20% en fierro fundido y 25% en ruedas de acero. Riel húmeda en ruedas de fierro fundido de 5 a 15% y en ruedas de acero también de 5 a 15%. Peso de la locomotora. Reemplazando valores en la igualdad de las ecuaciones y despejando PL, entonces el peso de la locomotora es igual al peso del convoy que multiplica a la sumatoria de resistencia a la rodadura del convoy más la resistencia a la gradiente más menos a la resistencia a las curvas más a la resistencia a la inercia. Todo esto sobre la adherencia entre las ruedas de la locomotora y la línea de Cauville menos la resistencia a la rodadura por la locomotora más menos a la resistencia a la gradiente más resistencia a la curvatura más la resistencia a la inercia. Potencia del motor de la locomotora, donde ET es esfuerzo de tracción, B velocidad de la locomotora, E eficiencia del trabajo del motor. Acá tenemos dos tipos de locomotoras en el gráfico, una es a batería y la otra es con línea trolley, o sea que usan línea Cauville. La potencia es igual al esfuerzo de tracción multiplicado por la velocidad de la locomotora sobre 3150 por la eficiencia del trabajo del motor, expresados en H. Por tanto, en el caso de la capacidad de la batería de locomotoras a acumuladores, en el cual se trata de que la capacidad de batería alcance para todo un turno, entonces el consumo de energía por viaje es igual a la resistencia total de las vagonetas cargadas más a la resistencia total de las vagonetas vacías multiplicados por el rendimiento de las locomotoras por el recorrido de transporte en kilómetros. Todo ello sobre 367 por el coeficiente que toma en cuenta el trabajo de las locomotoras en las paradas. Por tanto, la resistencia total de las vagonetas cargadas es igual al peso de las locomotoras
más el número de vagonetas que multiplica a la carga útil de cada vagón, más la tara de la vagoneta o de vagones, y esto multiplicado a la resistencia del movimiento de la vagoneta cargada menos la pendiente media. La resistencia total de vagonetas vacías es igual al peso total de las locomotoras por el número de carros mineros por la tara de los carros multiplicado por la resistencia del movimiento de los carros vacíos más la pendiente media. Por tanto, el coeficiente que toma en cuenta el trabajo de locomotoras en las paradas es igual. Entonces, el número de viajes es igual al tiempo sobre 2 veces el recorrido de transporte sobre 0.75 por la velocidad más el tiempo de duración de la maniobra de enganche, donde la capacidad de batería por turno es mayor o igual al número de viajes por C, donde el coeficiente para toma de cuenta del trabajo de motores en las paradas para una distancia mayor a 2 kilómetros, el C es igual a 1,15. Si L va de 1 a 2 kilómetros es igual a 1,25. Si es menor a 1 kilómetro, 1,4. Donde N es el número de viajes. Estos son los valores, nuevamente. El consumo de energía por viaje es igual para una distancia mayor a 2 kilómetros, donde el coeficiente es igual a 1,15, por una longitud de 1 a 2 kilómetros, el coeficiente es 1,25, por una longitud menor a 1 kilómetro, el coeficiente es 1,4, donde N es el número de viajes realizados por locomotora por turno, T del tiempo de trabajo de una locomotora por turno, B, velocidad de locomotora durante el régimen de constante, con buey cargado, H, tiempo de duración de las maniobras en el enganche en lugar de carga por viaje, CB, capacidad de la batería por turno. Con esta fórmula me permite determinar el tipo de batería adecuada para que dure un turno. Obviamente que cuando tengamos un sistema de locomotoras tenemos que haber un sistema de cambio o recambio de baterías. Y hay varias formas donde no perder tiempo que se pueden hacer en 3 minutos, no usando solamente un sistema que entra el carro a la locomotora, inmediatamente saca la batería y se coloca la otra, ¿no? Potencia del motor de la locomotora, capacidad de la batería de las locomotoras a acumuladores. Reemplazando valores que la ecuación y resolviendo con respecto a Z encontramos una solución para determinar el número de carros que puede jalar la locomotora a los acumuladores. Acá hay un error, es jalar, ¿ya? Mira, dice hallar y jalar. Donde Z es igual a 367 por CB por N sobre L por alfa por N menos P W' más W segunda. Todo esto sobre G multiplicado por W' menos I más Q por M que multiplica W' más W segunda. Otra forma de cálculo de la capacidad de las baterías para un turno en función de la distancia se determina mediante las siguientes fórmulas. Si la distancia de transporte es mayor a 1 kilómetro, entonces la capacidad de la batería es igual a alfa por la tensión media de la carga de la batería, por el número de motores, generalmente 2, multiplicado por IC por TC más IB por TB y todo por N, sobre 60 por 1000 y da en kilowatts hora. Distancia para transportes mayores a 1000 metros, alfa multiplicada por la tensión media de carga, multiplicada por el número de motores, generalmente 2, y todo esto que multiplica la suma de los productos de L por H por T1 más IC por T2 más IH T1 más IB por T2 multiplicado por N sobre 60 por 1000. Entonces con esto ya podemos determinar la capacidad de la batería para que me dure un turno. Y si en caso no dura, tenemos los sistemas de cambio de batería que tienen que hacerse en el menor tiempo posible. Esto que dura un turno obviamente depende de la distancia que tiene el recorrido de la locomotora. Esto es como hemos hablado que es para mayor a 1 kilómetro y menor a 1 kilómetro. Pero es tanto mayor a 1 kilómetro hasta cierto rango, ¿no? Potencia del motor de la locomotora, consumo de energía para locomotoras trolley, donde tenemos que el consumo de energía es igual a alfa por la tensión media por IM por TM sobre 60 sobre 1000, donde TM, que es el tiempo promedio utilizado por ciclo, es igual a 2 veces la distancia sobre 0.35 voltios. Entonces, el consumo de energía 1 es igual al consumo de energía que multiplica el número de viajes por turno para el transporte de material o estéril, multiplicado por 2 entre el rendimiento de instalación de rectificadores menos el rendimiento de la red, la subestación de rectificadores hasta la subestación central, comúnmente 95%, y está expresado en kilowatts hora. Consumo específico de energía, que es igual al consumo de energía total sobre la producción transportada en toneladas. Otra forma de calcular es el consumo específico, es 4.5 multiplicado por W' más K
que es igual a QM sobre G, por la suma de W' más W segunda, menos IM, y está expresado en watts hora por tonelada kilómetro. Entonces, con toda esta data, yo puedo calcular, primero, qué tipo de locomotora, qué tipo de motor, capacidad de los carros o los vagones o vagonetas, calcular la batería, si es trolley, y con ello ya procederemos a evaluar un caso. Caso mina de oro. Vida de la mina. La vida de la mina oro está en función a las reservas probadas y probables con 421.000 toneladas y la capacidad de producción de la planta de procesos, que es de 300 toneladas diarias. Tenemos la vida de la mina de 0.66 años. Obviamente estamos hablando de un sector de la mina. Reservas 85.742, producción en toneladas día de 180, guardias día 2, días trabajados por mes 30, vida de la mina 7,94 meses, total 0,66 años. El nivel de producción es el de 10.889 toneladas mensuales, con una ley promedio de 8.54 gramos de oro por tonelada seca y 115 gramos de plata por tonelada seca, con una recuperación metalúrgica del 94%, obteniéndose 2.833 onzas de oro y 3.676 onzas de plata. El yacimiento de la mina Ora utiliza para su minado el método de explotación corte y relleno ascendente convencional, el cual se adapta a las condiciones geomecánicas del yacimiento. Para ello emplea la perforación subvertical, realce con sostenimiento con cuadros de madera, puntales de seguridad split set con malla, retrosoldada y pilares de wood pack. La perforación es horizontal, se emplea breasting con sostenimiento con cuadros de madera, puntales de seguridad y puntales en línea en la corona como guardacabeza y pilares de wood pack. El minado es de acuerdo al ancho de la veta y se realiza con controles de selectividad, factores de carga, geomecánica y por ende tajeos económicamente sostenibles. Se utiliza tela arpillera con tablas de 1 pulgada tendido sobre el piso de relleno, el tajeo para la recuperación de finos y evitar que el mineral roto se contamine con el relleno. Labores de exploración y desarrollos. Alerías. Se desarrolla sobre estructura mineralizada con una gradiente de 5 sobre 1000 y una sección de 7 pies por 8 pies, 2 metros 10 de ancho y 2,40 de alto. El sostenimiento es de acuerdo al estándar por tipo de roca, cartilla geomecánica, empleando sostenimiento metálico, pernos y malla electrosoldada, y sostenimiento con cuadros de madera. La limpieza en los frentes se realiza con palas neumáticas Encon 12B, la trocha de inacabiles de 20 pulgadas, empleando rieles de 30 libras por yarda. El transporte se realiza con locomotoras a baterías de 3.5 y 1.5 toneladas. Chimeneas se realizan a cada 40 metros de distancia, siendo doble y triple compartimiento, de acuerdo al mineral, desarrollada del nivel inferior al nivel superior con una diferencia de cotas de 60 metros. La construcción es de doble compartimento desde su inicio hasta conectar al nivel y metro superior, con una sección de 4 pies por 8 pies, o sea, 1,20 m de ancho por 2,40 de largo. El sostenimiento es de acuerdo al estándar por tipo de roca, cartilla geomecánica, empleando sobrecuadros cojos y completos de madera y puntales en línea. Para ventilar la labor se emplea una línea auxiliar, tercera línea de aire comprimido. Si la longitud proyectada de la chimenea supera los 60 metros, esta se ventila con ventiladores de 10 HP, direccionada con una manga de ventilación de 10 pulgadas de diámetro hacia el tope de la chimenea. Subniveles se realizan a partir de la chimenea, dejando un puente de 3 metros con alas de 20 metros. Las dimensiones son de 4 pies por 6 pies, sostenidos ocasionalmente con cuadros. Cruceros se desarrollan en roca con punto de dirección, gradiente de 5 sobre 1000 y sección de 8 por 8, o sea 2,40 de ancho por 2,40 de alto. El seccionamiento y la limpieza es similar al de las galerías. Subniveles se realiza a partir del buzón camino, dejando un puente de 2 metros con respecto a la corona de la galería, y se desarrolla horizontalmente hasta conectar a la chimenea de servicios. La sección de subniveles de 4 por 6 pies, 1,20 m de ancho por 1,80 m de alto, y el sostenimiento es de acuerdo al estándar por tipo de roca, cartilla geomecánica, empleando cuadros de madera, puntales de seguridad y puntales en línea. La limpieza se realiza con winches de arrastre eléctricos de 20, 15, 12.5 y 7.5 HP de potencia y con carretillas. Limpieza se realiza con winches eléctricos de 20, 15, 12.5 y 7.5 HP con rastreos metálicos de 18, 20 y 24 pulgadas, según requieran las condiciones del tajeo.
con una potencia mayor a 1 metro y con longitudes mayores de 20 metros, en algunos casos con carretilla. La dotación de relleno a los tajeos es mediante chimeneas de relleno con material proveniente de las labores de exploración. También se emplea relleno generado en dog holes, o sea, los perros, famosos huecos de perro. Y si el ancho del tajeo es menor a 0,75 metros, se realizan desquinches en la caja piso o techo, según las condiciones geomecánicas de la labor. Para ello utilizamos la pala neumática y los carros mineros U35. Sostenimiento. Para el sostenimiento en labores de exploración y desarrollo, como son cruceros, galerías y bypass, se utilizan, dependiendo del tipo de terreno, cuadros de madera, split set y split set con malla electrosoldada. Para chimeneas, buzón camino, se utilizan los cuadros y sobrecuadros, y para los tajeos se utilizan también, dependiendo del tipo de roca, se utilizan los cuadros de madera, puntual en línea y split set puntuales o sistemáticos. Relleno. Para el relleno de los tajeos se cuenta con relleno convencional o detrítico, y este relleno es transportado a través de las chimeneas de relleno especialmente preparados. Acarreo y transporte. Para el acarreo y transporte se utilizan locomotoras a baterías para el izaje de mineral a través del pique.